proponerte y quiero que me acompañes ahí a la Biblia, a la palabra de Dios, para que juntos podamos ver cómo salir de la tormenta. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel 12, versículo 16. Dice que David se puso a rogar a Dios por él. ¿Por quién? Por el niño. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Y yo quiero que resaltes esto ahí, tirado en el suelo. A veces nosotros como cristianos solemos, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Deshumanizar la Biblia o ponerla en un sentido por fuera de la humanidad y ponernos a nosotros mismos por fuera de la humanidad. Y eso ha hecho que el mundo, tal vez para enfrentar estas problemáticas almáticas, psicológicas, incluso psiquiátricas, tal vez se aleje de la palabra de Dios o de la iglesia como una alternativa y una opción de solución, de salir de esto. Y es tal vez porque hemos salido de la perspectiva misma de la Biblia en la realidad bíblica. Y la Biblia está narrada, hecha, escrita a través de hombres, por hombres y con hombres que vivieron todo lo que tú y yo estamos viviendo, todo lo que tú y yo de una u otra manera podemos vivir. Bueno, este es un caso de esos. Y aquí hay varios elementos muy importantes para saber cómo salir de la tormenta. Dice que David se puso a rogar a Dios por él, por el niño. Ese es uno de los primeros puntos aquí en esto. En el medio de la tormenta, David rogó a Dios. David tenía algo particular y es que por más que o la embarrara o por más que difícil que estuviese, él siempre iba a su Dios. Dice que David rogó a Dios. ¿Y qué hizo para rogar a Dios? Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. La palabra está allí, no dice qué hacía tirado en el suelo. Podemos asumir que en medio del ayuno estaba clamando y orando, pero cuando yo lo leo en contexto bíblico, podemos entender que también David estaba viviendo una depresión. Y no quiere decir que cuando tú estás en depresión o en una situación de estas, tú no ores. Tú oras. La batalla es más fuerte. Orar se vuelve el doble de pesado, ¿sí? Pero lo que dice la palabra de Dios es que para salir de esta tormenta, David se puso a rogar a Dios. Y hay algo especial acá que me llamaba mucho la atención cuando dice que estaba tirado en el suelo. ¿Qué estaba experimentando David allí? La culpa. Había acabado el Señor de herir a su hijo, producto del pecado, producto de un adulterio, y que adicional tenía una carga, y es que había matado a su mejor amigo. Esto ayer mi pastor me enviaba una reflexión muy especial acerca de David en este punto, y era que David, cuando fue pastor de ovejas, derrotó a un gigante, pero cuando fue rey de Egipto, rey de Israel, mató a su mejor amigo. ¡Wow! ¡Qué reflexión tan fuerte acerca del poder! Pero sigámoslo aquí, adicional. ¿Qué experimentaba acá David? ¿Culpa, vergüenza, miedo, remordimiento o verdadero arrepentimiento? ¿Qué estaba experimentando? Yo pienso que todas un poco hay revueltas. Pero ¿cómo se sale de allí? ¿Cómo se sale de ese torbellino de la culpa, de la incertidumbre, de cómo va a terminar la historia? ¿Cómo podemos salir de allí? Me llamaba la atención que en Juan 6:6 dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él, ¿sí? ¿Con quién? Con Jesús. Así que Jesús empezó a hablar ahí con los 12 a ver si también le iban a dar la espalda. Y lo mejor es que más adelante los discípulos le dan la espalda. ¿Cuándo? En su torbellino, en la parte más dura de la prueba. Y esto tiene un elemento importante para salir de la tormenta. Cuando quiero salir de la tormenta, yo tengo que entender que parte de esta experiencia de salir de la tormenta tiene que ser solitaria. No siempre voy a encontrar la ayuda. Y yo soy un amante y defensor de la comunidad, es parte de nuestra visión, es parte del cuerpo, es parte de no estar solos. Yo procuro ayudar, procuro también ser parte de, y también me gusta a veces tener gente, pero hay un momento en la tormenta donde tú necesitas estar solo. David estaba aquí tirado en el suelo, pasándola solo.
porque la soledad es parte del proceso, la soledad es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La soledad es parte de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios necesita, el Espíritu Santo necesita para que tú, de cierta manera, te conectes con Él, para que tú en ese punto salgas allí. Y es en esa soledad necesaria donde Dios empieza a procesar. Es cuando todos te dan la espalda donde Dios empieza a procesar y donde tú empiezas a darte cuenta que lo único que necesitas es a Él, ¿sí? Es decir, salir de la tormenta es una experiencia que a veces es solitaria, pero es necesario que sea solitaria. Es necesario que sea de esa manera para que el Espíritu Santo obre sobre tu vida, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque ahí sola la puedes pasar tú con Él. Quiero seguirme adentrando un poco en el texto. En el versículo 17, entonces, ya vemos el escenario de los que están por fuera tuyo, ¿sí? De los que están por fuera tuyo, te están viendo eh, tal vez en ese foco de ansiedad, depresión, escondido, tal vez solo tristeza, una tristeza profunda, el no saber cómo salir. Y mire lo que pasa aquí alrededor de él. Dice, versículo 17, los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía. Y aquí es donde conecto esto con la parte anterior. Muchas veces nosotros hemos ayudado a personas o hemos estado allí, tal vez pidiéndole a personas que se levanten. Tal vez hemos sido de pronto hasta insensibles. Hemos dicho, dale, dale, eso no es nada. Y resulta que minimizamos el dolor de las personas. Bueno, los ancianos acá dice que le rogaban a David de verlo tan mal. Pero cuando muchas personas vienen a ayudarte, a decirte eso, no es por mal. Es tal vez a veces la impotencia de poder ayudar a alguien, de no saber cómo ayudarlo. Pero dice acá, y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Entonces aquí vamos viendo que David en su proceso para salir de la tormenta iba, iba menguando a muchas cosas. El ayuno en medio de la tormenta es un arma espiritual poderosa. Porque estoy menguando a todas mis fuerzas, a todo el cuerpo. Dice que no comía siquiera. ¿Sí? Y hay un momento donde es necesario detenerse y tal vez ayunar intencionalmente. Ahora, eso es distinto a que la tristeza te lleve a dejar de comer voluntariamente y hacerte daño a tu cuerpo. Pero la palabra sí dice que en ese momento muchas veces yo no voy a sentir ganas de comer. Y lo que yo debo es conectar eso con la necesidad espiritual para que se convierta en ayuno y no se convierta en una huelga de hambre, ¿sí? En debilitar mi cuerpo intencionalmente en lo físico. Dice aquí en el versículo 18, entonces sigamos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia. Wow. Y yo te quiero decir, cuando tú estás ayudando a una persona en esta circunstancia, en esta situación, vas a tal vez a sentirte intimidado. No sé si conoces personas a las cuales tú sabes que están luchando, batallando con una debilidad, pero tú no te les puedes acercar porque sientes miedo, sientes intimidación. O tal vez tú seas esa persona que intimida. Tú tal vez seas esa persona que cuando las personas te buscan para decirte las cosas porque estás haciendo algo mal, te molestas y no la quieres escuchar. Y generas intimidación y miedo frente a otros. O tú eres esa persona que siente intimidación y miedo, tal vez a veces ni siquiera por la persona, tal vez a veces porque el enemigo sencillamente se mete en el medio y coloca una barrera en la cual yo no puedo pasar, ¿sí? Y yo veo una escena acá un poco parecida en estos ambientes, en donde hay unas personas, unos ancianos que aman a David, que lo respetan, que quieren verlo bien, y un David que tal vez está metido en ese proceso de su soledad, ya procesándolo. En lo único que podría uno descansar es que estaba rogándole a Dios. Pero las personas en lo natural van a sentir el temor de que la persona esté bien y que quiera salir. Y ahí las dos partes vamos teniendo que empezar a aprender. Para ayudar a otros vamos a tener que empezar a aprender que hay momentos donde nos van a atender, que hay momentos donde debemos respetar su soledad y estar alertas y estar atentos, ¿sí? Y estar allí y recordarles, yo estoy aquí, ¿sí? Estoy aquí para ti. Pero debemos aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque el diablo va a colocar en el medio intimidación, miedo, para no acercarme. Y yo no puedo, yo tengo que vencer. La palabra dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Su espíritu nos da poder, autoridad
para sencillamente estar ahí y saber estar en el momento adecuado, ¿sí? Dice, los oficiales de David tenían miedo de dar la noticia, pues decían, ¿por qué les daba miedo? Si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? ¿Sí? Y aquí es donde viene, ¿cómo se vence la intimidación y el miedo? Y yo te quiero decir algo, se vence con la verdad, se vence con amor, ¿sí? Se vence pasando la barrera del dolor, enfrentando la circunstancia. Si ya reconocía una situación, David había reconocido su situación, David sabía que había hecho mal, por eso la reflexión de por qué estaba tirado en el piso, ayunando, orando, clamando seguramente, pero en medio de eso también estaba batallando con por qué hice esto, Salmo 51, he sido un pecador. Si quieres ver a David en el suelo leyendo el Salmo 51, perfecto. Y eso te deja ver que había una reflexión profunda de lo que había hecho, ¿sí? Pero aquí entonces vemos que ante la intimidación, ante el miedo que la gente tal vez tenía de darle la noticia completa, dice versículo 19, pero David al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, murmurando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Sí. ¿Esto qué es? La verdad, la realidad. A veces enfrentar la realidad es el punto de partida para salir de la tormenta. Tal vez hay una tormenta que está en tu vida y lo que tú tienes que hacer es reconocer que esa es la voluntad de Dios y que a partir de allí, entonces tú tienes que levantarte, ¿sí? Ya ayunaste, si ya ayunaste, si ya oraste, si ya clamaste, si ya hiciste lo que te correspondía, porque si no has hecho lo que te corresponde, pues vas a tratar pasar algo tapando lo que no sabes si era la voluntad de Dios. Solo cuando tú vas a la intimidad de Dios, cuando tú te enfrentas a la realidad con Dios, vas a poder salir de la tormenta con la claridad de si ya es el tiempo de salir, si es la tormenta que ya pasó o si hay algo que tú todavía necesitas terminar de procesar y por eso Dios necesita tenerte en esa tormenta, ¿sí? Y yo te quiero decir algo, yo estoy plenamente convencido de la palabra de Dios cuando la palabra dice que Dios tiene planes para nosotros de bienestar y no de calamidad. Pero también tengo claro que, como dice esta palabra, la soberanía de Dios está por encima de mi deseo absoluto del bienestar, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque aquí dice, el Señor hirió al hijo de David. Y uno dice, qué malo. No, soberano, ¿sí? Soberano para lo que Dios necesitaba hacer en el corazón de David. Eso yo lo puedo entender ahora seguramente desde el contexto bíblico y parándome a analizar el contexto de la vida de David. Obvio, en el momento del día a día, en el momento de la pérdida, yo no te puedo decir de esta manera que sencillamente lo suene. Solo Dios te lo puede hacer entender. ¿Por qué? Porque solo Él tiene muchas respuestas, pero que tienen un propósito, estoy seguro que tienen un propósito. De eso estoy convencido, que cuando tú superas la intimidación, que cuando tú superas el miedo, cuando tú aceptas la realidad, entonces viene la verdad. Dice la palabra que la verdad nos hará libre. Y es aquí donde se necesita, cuando yo ya enfrento la realidad, mucha más fuerza espiritual y propósito. Sin esa fuerza espiritual y propósito, tú no sales de la tormenta. Y aquí quiero empezar a contar, a ministrarte algo y especialmente a todos los que están viendo esto. Y si lo quieren compartir algo, insisto, yo esta mañana he estudiado otra vez esto y yo, wow, Señor, esta historia no la he visto desde esta perspectiva, pero me enamora. Me enamora enseñarle a la gente hoy que estos problemas que tenemos, que estas dificultades que tenemos, no se solucionan solo en el clamor de hoy. Mira, tal vez tú no estés viviendo una situación difícil. Hoy es el tiempo de clamar. ¿Sabes por qué? Porque la oración, el ayuno, el clamor son preventivos, son equipamiento para que cuando venga la tormenta tú estés firme. Seguramente, y lo vimos ahora, la pandemia, esto que acabó de pasar, la pandemia, el paro, todo, sacudió a muchos y quedaron tirados en el camino. Iban a la iglesia, decían ser cristianos, pero nunca tuvieron intimidad con Dios. La intimidad con Dios te sustenta en la tormenta. La intimidad con Dios te sustenta en el momento solitario para reconocer la verdad, vencer la intimidación, el miedo y salir al siguiente punto. Eso fue lo que David hizo. ¿Qué tenía David de fortaleza? David llegó al piso, a lo último de sus fuerzas con Dios. Eso fue lo que lo levantó cuando dijo, esta es la verdad y hay que seguir adelante. Porque hay una línea delgada entre
intentar salir con la verdad, venciendo la intimidación, el miedo, intentar salir de la tormenta, ¿sí? Pero esa línea delgada me puede hacer pensar que abandonar el proceso es salir de la tormenta y de pronto no terminar de procesar. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que están en un duelo, cuando pierden a alguien, ¿sí? Lo que se quiere normalmente es salir de allí a veces. Muchos lo enfrentan, muchos se quedan en el dolor más tiempo, ¿sí? Otros sencillamente quieren salir y hacer que nada pasó. Y tampoco está bien. Lo importante aquí es centrarme en la verdad, en la realidad de la pérdida. Procesar la pérdida como un ser humano que soy y entender que sigue. Porque ya hubo un momento para ayunar, ya hubo un momento para rasgarme las vestiduras, ya hubo un momento para tirarme al suelo. Pero Eclesiastés lo dice muy bien, hay un tiempo oportuno para todo lo que se hace debajo de este cielo. Es un tiempo oportuno que Dios dispone. Y aquí David nos está dejando ver que nosotros no podemos esperar saciar el hambre espiritual solo en medio de la tormenta. Todo lo que edifiquemos y alimentemos antes de que la tormenta llegue nos va a servir en el momento de la tormenta. Y por eso, si tú estás bien hoy, hoy es el momento de ser intencional para buscar a Dios, para edificarte, para sanar, para equiparte. Y ahí es donde empiezas a entender por qué. Porque la comunión, porque la comunidad, porque la iglesia, porque los amigos, ¿sí? Porque a veces debemos parar a orar y no solo compartir y caer en coinonitis, que es el exceso de coinonía, de comunidad. Y debemos definitivamente equiparnos, porque van a haber momentos que vienen difíciles, ¿sí? En este mundo tendremos aflicciones. Y para mí es una promesa, pero pastor, ¿cómo hace una promesa tener una aflicción? No, no, es que la promesa de la aflicción es la garantía de que Dios ha vencido. En este mundo tenemos, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y ha venido a darnos vida. Entonces, cuando yo veo a David en esta transiciones, yo veo entender que las tormentas son transitorias, ¿sí? Y yo creo que hoy es un buen día. Y vengo diciéndolo hace algunos días, estoy en una temporada de mi vida personal de gratitud. O sea, yo estoy en el momento en donde le digo a Dios, Señor, tú me has sacado de muchas tormentas. Sé que estoy a puerta de entrar en tiempos de guerra, de turbulencia, de cosas que para alcanzar y para conquistar hay que batallar. Pero yo solo puedo decir en este momento, gracias. Y yo creo que si tú estás conectado conmigo aquí y tienes tu vida, o tal vez estás pasando una situación difícil de salud, financiera, de un movimiento en tu vida, algunos por la voluntad de Dios, otros porque seguramente también tú decidiste entrar en ese desierto. Cualquiera que haya sido esa razón, yo creo que si tú estás escuchando esto, es un buen momento para detenerte y decir, Señor, pues reconozco mi realidad. Te doy gracias. Me arrepiento de lo que no era en tu voluntad, pero hoy te doy gracias, porque quiero salir de esta tormenta. Y hoy es tiempo de recordar lo que hiciste conmigo en la luz para salir de esta oscuridad. Y yo necesito salir, yo necesito pasar. Versículo 20 dice, entonces David se levantó del suelo, y aquí póngale cuidado a esto, que esto es, mejor dicho, psicología profunda bíblica. Entonces David se levantó del suelo y enseguida, ¿qué hizo? Se bañó y se perfumó. Hay una historia del siguiente personaje que vamos a entrar en devocional, que es Elías, que dice que Elías al final lo único que hizo fue dormir y comer. Y aquí quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16. Dos cosas importantes. ¿Cómo comienza y cómo termina esto? Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿En qué situación damos gracias? En todas. Mira, sin gratitud es imposible salir de la tormenta. Pero la gratitud es un arma poderosa espiritual que te ayuda a entender, a contentarte y a levantarte en alegría para orar sin cesar. ¿Sí? Pero quiero llegar al fondo de esto. 23. Vamos a saltar al 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
espíritu, alma y cuerpo. La restauración de Dios es una restauración integral. Y todo lo que tú tengas que hacer para salir de la tormenta va a involucrar tu cuerpo y tu espíritu. Me encanta porque Pablo comienza diciéndolo espíritu, alma y cuerpo. David, lo primero que había hecho era alimentar a su espíritu. Estaba tirado en el suelo porque sus fuerzas se habían debilitado, ¿sí? Se habían cansado. Pero él venía de clamar, de orar, de ayunar. Y estaba postrado delante de Dios, clamando también, entregando todo de sí. Pero eso era procesar su alma a través del espíritu. Pero si tú intentas procesar solo tu alma, o si tú intentas procesar solo tu cuerpo, o si tú intentas procesar solo religiosamente, ¿sí?, lo que tú crees que es espiritual y no lo haces integralmente, entonces va a ser más difícil salir de la tormenta, vas a seguir metido en un torbellino, ¿sí? Esta semana mostraban cómo en San Andrés había venido como un torbellino, un ciclón. Yo no lo veía enfrente y resulta que nosotros vivimos así. Muchos nos ven y le ¿este porque sigue metido en el problema? Y porque sigue patinando en lo mismo, ¿sí? Porque no hemos podido procesar y salir de allí. Y salir de allí implica algo holístico, algo integral. Implica preocuparme por mi alma, implica preocuparme por mi mente, por mi cuerpo. Uy, pastor, es mucha información. Sí, paso a paso. Yo quiero decirte esto, yo también a veces me siento agobiado. Y a veces queremos hacer 100 cosas y a veces yo recuerdo que no soy Dios. Y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Y insisto en el orden, insisto en terminar. Y a veces me hago el esfuerzo y trasnocho. Pero a veces no puedo más. ¿Qué tengo que hacer? Detenerme, comer bien, ¿sí? Alimentarme, cuidar a los míos y seguir adelante. David sabía que para salir de la tormenta, su identidad, su cuerpo tenía que volver a hacerse bien, ¿sí? David lo que hizo fue que se fue en el punto, si David fuese mujer, lo primero que había hecho era listo, igual bañarse, pero era primero buenos zapatos, vestido, ropa, ya, para sentirse bien. Era natural, una necesidad natural, de verse bien. La gente, ¿cómo vería su semblante antes? ¿Sí? Pero ahora está viendo un semblante que David necesita recuperar. Se recupera en lo físico, en lo externo, ¿sí? En asearse, en estar bien, porque eso es vida. El agua es vida. Yo sé que hay algunos que viven en la muerte y no se bañan, pero el agua es vida, ¿sí? Y te anima, te levanta. O sea, y parecieran cosas no espirituales, no, son espirituales. Por eso me encanta lo que dice Tesalonicenses. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. Señor, esto es lo que hay. Yo te doy gracias en esta situación. Y allí entonces es donde yo empiezo a salir de la tormenta. No es fácil, yo lo sé. Puede que el otro día no lo quieras hacer, pero aquí David dijo, doy la vuelta. Si yo rompí la intimidación, si yo rompí el miedo, si yo oré cuando tenía que orar, si yo hice la voluntad de Dios, ¿sí? Y aún si pequé y Dios me está restaurando, yo necesito salir de esa tormenta. Ya aprendí a pasar mi soledad, Señor, ¿sí? Y ahora necesito pasar esta tormenta. Y para salirlo entonces reacciono. Y la reacción tiene que ser integral. Hay un momento donde tienes que detenerte y preocuparte por tu cuerpo, por tu alma, por tu espíritu, ¿sí? Por eso es que creemos que al final son complementos. Yo tengo personas con las que acompaño en procesos de salir de tormentas, donde ellos van a su psicólogo y vienen a su consejería, ¿sí? O tenemos psicólogos cristianos que nos ayudan en el proceso doble, pero por autoridad vienen y se sujetan también para seguir pasando sus procesos internos en la iglesia. Y filtramos, porque a veces hay que filtrar, porque a veces solo el alma nos deja humanistas, entonces nos deja mirando cómo incluso tapar. No, nosotros debemos ser intencionales para salir en procesos de restauración total, de restauración integral, de sanidad integral, ¿sí? Sigamos viendo qué más hizo David. Dice, y enseguida se bañó y se perfumó y luego se vistió el cuerpo, lo físico, ¿sí? Y fue a la casa del Señor para adorar. ¡Wow! Vuelvo y repito, estén siempre alegres, oren sin cesar y de gracias al Señor en toda situación. O sea, esta faceta de David es interesantísima desde nuestra humanidad, desde estar en el hueco, desde ser señalados, desde sufrir la intimidación, el miedo, ya sea intimidando a los demás por mi actitud, por mi manipulación o porque otros fueron intimidados, ¿sí?
Y aquí dice, y fue a la casa del Señor a adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¡Wow! Es importante cuidar lo que somos físicamente, ¿sí? El ser humano fue diseñado en esto. Y por eso todo lo que sentimos en el alma está relacionado con ello. Y si tú no tienes una vida intencional hoy, de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿sí? Si no la alimentas bien con lo correcto, si no la cuidas, si intencionalmente tú no descansas, si intencionalmente tú no oras, meditas, ayunas, todo está conectado. Pues cuando vengan estas tormentas, cuando vengan estas situaciones difíciles, te van a dar más duro, ¿sí? Porque tal vez tú eres de los que empieza a ver los indicadores y ve ese dólar subiendo, mejor dicho, en curva, ¿sí? Y ya está estresado, y ya no come, y ya no sé. ¿Qué te deja hacerte comer? ¿Qué te deja hacer? ¿Qué te quita los tiempos? Te va a angustiar la economía mundial. Va mal, y te voy a decir algo, va a ir peor. Y la pregunta es, ¿tú cómo vas a estar fortalecido? Cuerpo, alma y espíritu. El pueblo de Dios tendrá que seguir siendo un remanente, y Dios va a velar por nosotros, con dólar a 4,000 o a 5,000. De eso lo tengo seguro, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que enfrentar las tormentas de una manera diferente. Tú y yo tenemos que salir de una manera diferente. Tenemos la palabra de Dios y tenemos que ser sagaces para entenderla. Y aquí por eso tenemos que aprender a romper la intimidación y el miedo, a ser vulnerables como lo comentan allí, a poder llegar a mi altar, a reconocer la verdad. Esta es mi realidad. Yo esto no lo sé hacer. Busco la ayuda. Oh Padre, yo en esto te pido que me enseñes a ser diligente porque no lo soy. Enséñame a salir de aquí. No quiero quedarme clavado en este hueco. Yo quiero salir de esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios va a empezar a hacerlo. Dios va a empezar a hacerlo. Ya después entonces yo voy a empezar a caminar la sanidad integral. Y mire qué piensa la gente de esto. Versículo 21. ¿Qué forma de actuar esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Es obvio, ¿sí? Está enfermo, yo ayuno y lloro. Y es una situación difícil, ¿sí? Es el momento de clamar. Y aquí te quiero decir algo. Yo oro por milagros. Yo oro siempre en vida. Yo oro para que la gente viva milagros de Dios, ¿sí? Pero también acepto la voluntad soberana de Dios. Y sé que en medio de mi clamor por el milagro, la voluntad de Dios puede ser otra. Pero yo no te dejo de clamar por el milagro. Yo clamo porque tú seas sanada. Yo clamo porque tú te sanes. Yo clamo porque tú veas la restauración en todas las áreas que tú estás buscando. Yo oro por eso. Yo creo en milagros, ¿sí? Pero hay un momento donde la soberanía y la voluntad de Dios es otra. Y allí entonces yo sencillamente me someto a su voluntad, oro sin cesar y le doy gracias. Y le digo, tal vez muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo no entiendo, ¿sí? Como estos hombres, ¿qué forma de actuar es esta? Pero yo te amo y te doy gracias. Si esto es lo que tú necesitas que yo pase, yo paso, ¿sí? Y me anclo. Le preguntaron sus oficiales, cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer, ¿sí? El mundo, lo normal del mundo es que nuestros procesos vayan más a fondo, ¿sí? Y que cuando necesitamos levantarnos, nos levantemos. Pero cuando no necesitamos levantarnos, el mundo quiere levantarnos. Los mismos ancianos que cuando lo vieron postrado, ayunando, orando, clamando, le decían, levántese, ahora le dicen, pero ¿cómo así que levantó? El mundo siempre va a estar en la vía contraria a la restauración de Dios. Las restauraciones de Dios operan sobre milagros, operan de maneras diferentes, operan con almas que se conectan con Él, ¿sí? Y que se levantan en principios y por principios y no por emociones, que afrontan su vulnerabilidad con principios y no con emociones, ¿sí? Esto es importantísimo reconocerlo allí. Dice, David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Mire esta realidad de la vida de David. David sabía que había pecado. David sabía que lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado. Pero David sabía el Dios que tenía.
Y David sabía que era un Dios misericordia y que antes de que eso pasara, él solo debía anclarse a él. Y que lo demás sería su voluntad soberana y el propósito para la vida de David y de lo que venía, ¿sí? Y mire lo que pasa, porque muchos nos quedamos, somos muy tendientes, el ser humano, estos días leí unas estadísticas que decían que el humano es negativo, es muy negativo, y que somos pocos los positivos. Digo somos porque me encanta ser positivo, aunque a veces sea muy negativo. David estaba seguro de que Dios algo tenía delante. O sea, David no estaba enredado, preocupado por si se iba a dar, no se iba a dar. David sabía que había que caminar, ¿sí? Y que Dios estaba adelante y que lo mejor de Dios estaba por venir a su vida. Entonces aquí les explica y les dice, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Mira, yo te quiero explicar esto de la palabra. Yo no sé si esto te habla a tu corazón, pero ¿sabes qué es esto? Esto es lo que Eclesiastés dice, Salomón, que el Señor nos ha dado sentido del tiempo. El Señor nos ha dado sentido de la eternidad. Uno de los problemas más difíciles que tiene el pueblo de Dios especialmente, porque las otras personas no tienen ni idea, pero el pueblo de Dios debería vivirlo de manera diferente porque entendemos la muerte, comprendemos cuál es el propósito de morir en este lugar, porque sabemos que nosotros solo moriremos una vez, pero aquellos que no lo conocen van a morir 2 veces. Tú y yo morimos una, porque la segunda es vida. David tenía esta perspectiva clara, él ya fue a la presencia de Dios. Yo no lo puedo traer aquí y yo un día iré allá. Y mientras eso pasa, que es la voluntad de Dios, yo voy a seguir aquí. David lo que estaba haciendo acá era negar a rendirse. Si yo no me rindo, ¿sí? ¿Solo se acuerdan la canción? No se acuerda la canción que decía esta alabanza que decía, no me rendiré, ¿sí? No te rindas hoy, no te rindas hoy, no es tiempo para rendirse. Hoy es tiempo para que ya salgas de ese torbellino y salgas de esa tormenta, ¿sí? Se negó a rendirse. Y cuando te niegas a rendirse, como lo decíamos el domingo, dejas de ser carencia y empiezas a llenar las carencias de otros. Y yo quiero cerrar con este broche de oro de este pasaje bíblico, que tal vez nunca lo ha visto de allí. Por eso te mencionaba que a veces somos negativos y dejamos las historias en lo negativo, pero las historias siempre están completas. Y si hay historias negativas que tú no tienes completas, es porque seguramente no has terminado de ver el plan de Dios y el propósito de Dios. Pero fíjate en esto. Dice, David, después de toda esta tormenta, después de todo lo que había pasado, dejó de ser carencia y se fue a llenar la carencia de otro. En este caso, de otra. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Y a mí esto me marca, porque esta esposa es la misma que arriba Dios llamaba la mujer de Urías. ¡Wow! ¿Sí? O sea, esta fue la mujer que pecó y este fue el hombre que pecaron. Pero después de esto, dice, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. ¿Sí? Y yo te quiero decir, voy a hacerlo un poco ahí más abierto. Dice, se unió a ella. Se unió a ella, sí, se unió a ella. Escucha esto, se unió a ella. ¿Sí? También es necesario el capítulo 7 para los que necesitan ser levantados como esposos. ¿Sí? Pero no lo dejará ahí, ese es capítulo para mañana, Libres para Amar. Consoló a su esposa. Dice, Betsabé le dio un hijo. ¡Wow! ¿Sabes cómo opera esto? En las 3 claves de la sanidad integral. Restauración, restitución y consolidación. Esta etapa es la de la restitución. Porque después de que tú te empiezas a restaurar, mira, te puedo dar fe de ello, testimonio de ello, Dios restituye lo que va a pasar en tu vida. Dios restituye en tu vida. Dice, Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. Wow. Y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Y quiero decirte lo que dice el Salmo 147, 2-3. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los abatidos y cubre con vendas a
los heridos y las heridas de ellos. Dios es un Dios de restauración total, pero también es un Dios de restitución. Pero para recibir la restitución de Dios hay que saber procesar la restauración, la sanidad y salir de la tormenta, aprender, venciendo la intimidación, aceptando la realidad y la verdad y levantándome, ¿sí?, en intimidad con Él en medio de la tormenta, para que cuando la tormenta me obligue ya a levantarme, yo sepa cuál es el tiempo de levantarme y de salir. Amén.